Estimados alumnos de nuevo ingreso, bienvenidos a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y particularmente a la carrera de Lengua y Literatura Hispanoamérica. Mi nombre es el doctor Francisco Javier Hernández Quesada. En principio soy profesor investigador de tiempo completo de la facultad, adscrito a este programa académico y con labores de coordinador de la carrera desde hace 6 años. En ese sentido, pues me da mucho gusto recibirlos y poder compartirles algunas nociones, algunas precisiones de lo que debe ser su recorrido a lo largo de su formación, tomando en cuenta variables como el tipo de programa de estudios, el modelo educativo que tiene la universidad. En fin, la idea es que yo en unos pocos minutos pueda hablarles pues de lo que implica ingresar ya al programa de estudios. Ciertamente hay que poner en perspectiva que al formar parte de una carrera con una serie de características que la vinculan con las humanidades, nosotros tenemos vínculos o relaciones con carreras concretas de la propia facultad, como son filosofía e historia, y nosotros, evidentemente, lengua y literatura hispanoamérica. Hablo, digamos, de esta vinculación porque estas 3 carreras son las carreras fundacionales de lo que es nuestra unidad académica, la Facultad de Humanidades, pero asimismo son el núcleo básico fuerte de las humanidades, pensando en que hay una serie de carreras que se vinculan ciertamente con todas aquellas que tienen que ver con las humanidades, pero que pertenecen a otros campos disciplinarios. Es el caso de las pedagogías o es el caso también de las ciencias sociales, comunicación. Es decir, nosotros pues en todo caso estaríamos asumiendo formativamente hablando este rol humanístico que bien se complementa ya sea con la variable pedagógica o también con la que tiene que ver con las ciencias sociales. Entonces, el punto de partida es este: somos literatura de Hispanoamérica, una carrera que pertenece a las disciplinas humanísticas. Y esto lo quiero subrayar porque tiene pues implicaciones varias. Sobre todo, esto viene a determinar el tipo de rol que tenemos en la sociedad, el tipo de oferta educativa que hacemos invariablemente, pero también el tipo de salidas profesionales que esto genera. Es decir, a diferencia quizá de una carrera técnica, de una carrera volcada a la cuestión comercial, a la cuestión legal, pensando por ejemplo en el derecho, bueno, nosotros tenemos otras salidas laborales que muchas veces no son del todo visibles y pensamos en características muy establecidas a nivel social. Ciertamente esto, decía, tiene que ver con un tipo de formación donde lo básico o el elemento central aquí es estudiar al hombre o a la humanidad, para que esto no lo encerremos, lo enconceptemos en cuestiones genéricas. Es decir, el ámbito de las humanidades lo que hace es estudiar a la humanidad a partir de sus expresiones culturales, artísticas, lingüísticas e históricas. En el caso, ciertamente, de lengua y literatura de Hispanoamérica, el matiz que todo esto tiene se relaciona ciertamente con el estudio, en principio, de un elemento motriz de toda la sociedad humana, que es la lengua, entendida como un recurso comunicativo que le permite a la humanidad comunicarse en un sentido básico, pero también dar visiones de sus expectativas de vida hacia el futuro, pero también dar una imagen de sí misma en el pasado. Es decir, estamos hablando de un elemento condicionante de la experiencia humana y de la propia perspectiva de los hombres, que les permite pues difundirse. Entonces, en el caso de lengua y literatura hispanoamérica, esta expresión humana, valga la redundancia, que es la lengua como manifestación del lenguaje, es una de las partes nodales que estudiamos. Lo cual pues podemos entender que tiene consigo o trae consigo pues un sinfín de cuestiones. Es pensar en que estudiamos a la lengua en su sentido utilitario, pragmático. A ello me refiero al hecho de que se estudia a la lengua a partir de sus significados, de sus sonidos, de sus conjugaciones, de sus ordenamientos. Es decir, hacemos una valoración integral de lo que es este recurso humano, específicamente pensando en el caso del español o del castellano.
Se estudia a la lengua en esta lógica práctica, pero también se le estudia en su evolución. Esto es, se le estudia históricamente y eso nos lleva a pensar en los orígenes y los vínculos que tiene esta lengua con otras lenguas, si partimos pues de matrices lingüísticas. Como saben ustedes, el español pertenece a las lenguas romances y por ende, bueno, hay un núcleo del cual se desprenden lenguas como evidentemente la española, pero también la francesa, la italiana, la portuguesa, la catalana, la rumana, etcétera, pensando pues en lo que son las lenguas romances. Se le estudia en función del pasado, pero también se le estudia, hablaba yo de una especie de evolución en términos de su decantación, de su transformación permanente, porque la lengua siempre se está adaptando a nuevas circunstancias. Es un órgano vivo, no es algo muerto, no es algo fijo, a pesar de que se le pretenda, digamos, sistematizar tomando en cuenta lo que hace la Real Academia de la Lengua, vía los diccionarios, las reglas, etcétera. Pero la lengua es algo vivo, al ser una expresión de la condición humana, pues eso viabiliza, ¿verdad?, que como los seres humanos esta esté cambiando. Entonces, ese es un gran escenario que tenemos. Estudiamos, pues, a la lengua como una variable de la condición humana y por ende de su experiencia. Pero también en el caso de nosotros, de lengua y literatura hispanoamérica, la otra acepción que tenemos, que se vincula evidentemente con la propia lengua, es el aspecto, vamos a decirlo así, creativo de la lengua. Lo que en términos de inventiva, en términos de sensibilidad, esta lengua genera. Y eso es básicamente la literatura. De nueva cuenta, nosotros al estudiar la lengua española, lo que estudiamos en función de esta variable expresiva es la literatura escrita en español, ya sea generada, concebida en la península hispánica, es decir, en España, en sus comunidades, pero también estudiamos la literatura que escrita en español o con una serie de variables, se concibe en continentes como el americano o en algunos lugares, aunque suene raro, de África o de Asia. Es decir, estudiamos en términos totalizadores la expresión creativa, literaria de la lengua española, tomando en cuenta la variable peninsular, americana, africana o asiática, en el caso pues de algunos escritores. Lo cual nos hace entender pues que tenemos una valoración integral de lo que implica la experiencia creativa del idioma español. ¿Qué es lo que estudiamos en ese sentido? Bueno, pensando un poco en esta lógica integral que supone la reflexión del fenómeno literario, pues estudiamos la literatura también en términos históricos. Es un hecho que a lo largo de la carrera, cuando ustedes ya ingresan al tercer semestre, que es cuando propiamente dicho ya están en el programa académico, pues van a estudiar la literatura en su evolución histórica, por decirlo así. Estudiamos la literatura escrita en español, repito, desde sus orígenes. Por eso nos remitimos hasta el pasado más antiguo, en ese sentido, que revela expresiones creativas del idioma español y que tienen que ver, se estudia en función de la expresión escrita en español. Se estudia posteriormente lo que ocurre en los siglos de oro, se estudia lo que se escribe en el siglo XIX, en el siglo XX y así sucesivamente hasta llegar a nuestra época, a la actualidad, a la época contemporánea, lo cual pues también de nueva cuenta nos hace ver cómo evoluciona esta variable creativa, cuáles son, digamos, las expectativas que los seres humanos que crean con el lenguaje diversas historias o poemas o canciones, cuáles son las variables expresivas que vuelcan ahí, sus sentimientos, sus aspiraciones, sus visiones del mundo, en fin. Esa es una, digamos, cuestión, es una temática que se estudia a lo largo de la carrera, es decir, la implicación misma social de la literatura como un fenómeno creativo y cultural. Entonces, dicho esto, eso es en términos generales lo que estudiamos en la carrera. La lengua
por un lado, con una serie de materias que nos van permitiendo tener esta visión integral del español que se habla tanto en España como en América y como a nivel regional, porque también es una variable que se estudia, pero también lo mismo en función de la expresión creativa que se escribe en el ámbito hispánico, hispanoamericano. Hay que decir que en todo caso también la propia carrera es sensible a la evolución de estos fenómenos y por ende a lo largo de la formación no se descarta el estudio y también el ejercicio creativo de formatos que no son del todo tradicionales, como pueden ser los guiones, como puede ser el análisis cinematográfico, como puede ser, digamos, la literatura que se empieza a escribir en formatos digitales, cosas tan particulares como pueden ser los cómics. Me parece que la propia literatura ha ido abriendo nuevos caminos que en muchos casos pues todavía estamos explorando. En general eso es lo que estudiamos y esto es lo que nos hace diferente, pues decía, de las otras carreras. Y eso significa que a lo mejor a alguno le puede gustar mucho un autor de otra lengua, no sé, Murakami, ¿no? En el caso del japonés. Pero lo cierto es que, bueno, nosotros no lo estudiaríamos en un sentido integral porque pues para estudiarlo tendremos que saber hablar japonés, ¿verdad? Entonces son estas cuestiones que hay que ir tomando en cuenta. No es que no podamos analizar formatos, estructuras narrativas, personajes. Podríamos decir que quien estudia esto va a salir formado en los siguientes ámbitos. Al egresar vamos a poder nosotros analizar fenómenos, comprender fenómenos de la lengua o de la literatura de una manera muy compleja, vamos a decirlo así, científica, lo cual nos permite comprender cuestiones que muchas veces pues no alcanza a distinguir a alguien que no está metido de lleno en esto. Desde cuestiones que tienen que ver con rasgos formales, utilización de ciertos vocablos, vinculación de una poética histórica con alguna otra. Es complejo, pero esto lo van a ir viendo quien opte por esta carrera. Entonces, ¿esto qué te permite? Bueno, en principio te permite hacer investigación en estas áreas, ¿sí? ¿A qué quiero llegar con ello? Al hecho de decir que así como nosotros cuando estudiamos un determinado fenómeno nos dedicamos a buscar información sobre esto en libros, en artículos, en información que puede estar en internet, nosotros como egresados de esta carrera en un momento dado podemos generar y aplicar conocimiento en estas áreas. Un alto porcentaje de nuestros egresados se dedica a la enseñanza en diferentes niveles, ¿verdad?, educativos, desde el nivel básico hasta el nivel de profesional o de posgrado. En la carrera, al menos hay un par de materias obligatorias con la opción, ¿verdad?, de seguir cursando materias de ese tipo, en las cuales se le va preparando, se le dan los elementos mínimos al estudiante de la carrera para que cuando egrese, si laboralmente hablando opta por la enseñanza, tenga recursos de carácter pedagógico. Hay prácticas, hablando de la enseñanza, donde el alumno tiene la obligación, por ejemplo, de salir al espacio real de la escuela a dar pláticas o clases literalmente a chicos de secundaria, de primaria, donde ponen en práctica sus conocimientos, ya sea de lengua o de literatura. Entonces, este es un aspecto también integral de la carrera si pensamos en el campo laboral. Es decir, el egresado puede dedicarse a la enseñanza. Y eso, por los números que tenemos en cuanto a egreso se refiere, pues bueno, tenemos casi un 70% de nuestros egresados en ese ámbito. Ojo, no confundir nuestra carrera, Lengua y Literatura de Hispanoamérica, con la carrera hermana que existe también en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, que es docencia de la lengua y la literatura. Coincidimos con ellos en este aspecto, ¿sí? Pero cabe decir, ellos, a diferencia de nosotros, se vuelcan de forma integral a este aspecto profesional y nosotros no. Además, nosotros de dar clases o de poder dar clases, hacemos investigación para generar conocimiento en el área lingüística y literaria. Por hablar de un caso, si hablamos pues de lo que ya mencionaba, la investigación, pero también si hablamos del resto de las variables que tienen que ver con la carrera. Y me refiero a eso, es decir, laboralmente, ¿qué puede hacer el egresado? Podemos hacer investigación o podemos dar clases,
también los egresados de la carrera pueden dedicarse a labores de promoción y difusión cultural, haciendo trabajo, decía, en instituciones públicas o privadas, que tienen que ver con la promoción de la lengua, con la promoción de la lectura, con la promoción de talleres, con la promoción del arte. En fin, hay que decir que muchos de nuestros egresados, y sí ya hablo en términos cuantitativos, han explorado esta vía con mucho éxito, al grado pues de que en la actualidad, por ejemplo, es el caso de una egresada de la carrera que digamos, nos da mucho orgullo que tengamos esos ejemplos. Actualmente es la coordinadora general del programa de lectura del gobierno federal. Digamos, hablando pues de toda la importancia que esto puede tener a nivel del país, no solamente hablo a nivel regional o estatal, sino a nivel federal. Una de nuestras egresadas, Anelé Sánchez Rodríguez, es la coordinadora general del programa de promoción de la lectura a nivel del gobierno federal. Pero bueno, digamos, es un caso. Hay gente nuestra que ha estado en puestos muy importantes en el Instituto Nacional de Bellas Artes, si pensamos pues a escala nacional. Lo que ha implicado pues que esa gente no esté ya aquí en Tijuana o en Baja California, sino que radique en la Ciudad de México o en el extranjero. Pero también, digamos, a nivel estatal, actualmente, ¿no? Buena parte de la plantilla formal que está en el Instituto de Cultura de Baja California, que depende del gobierno estatal, pues también son egresados de la carrera. Incluso han sido profesores hasta hace pocos meses de la carrera y se dedican justamente a esto que estoy mencionando. Por no hablar, pues, de lo que ocurre a nivel municipal, ¿verdad? En el Instituto Municipal de Arte y Cultura, pero también tenemos egresados que están en puestos claves, o en el Centro Cultural Tijuana. En fin, lo que quiero mencionar con todo esto es que hay una variable muy pragmática, muy sugestiva, pensando en las necesidades que tiene que este país, vinculadas a la lectura, por ejemplo, que como ustedes saben, este país es un país con muchas carencias y con muy bajos niveles en sus registros educativos, donde se dan resultados como el que ante, digamos, el concierto de los países más desarrollados, México siempre suele ocupar el último o el penúltimo lugar en los niveles de capacidad de lectura de los estudiantes. Entonces tenemos ese como gran reto como sociedad y país, si es que tenemos la vocación de seguir transformándonos, ¿verdad? Y tener mejores calidades de vida. Entonces, hay que decir que nuestra carrera puede contribuir a eso, ¿verdad? A la capacidad de crecimiento del propio país en los términos más pragmáticos y cuantitativos se quiere entender esto. Tenemos alumnos que tienen negocios en ese momento vinculados con la corrección, con la edición, con la producción de libros. Tienen editoriales. Pensando, por ejemplo, en el caso de lo que es el proyecto Página en Blanco, capitaneado por un alumno que está en los últimos semestres de la carrera, pero también, digamos, egresados que tienen editoriales, que tienen revistas, en fin. Entonces, esta otra opción también nos la brinda la carrera. El egresado, en un momento dado, pueda tener recursos para la creación literaria de cuentos, novelas, poesía, teatro, etc. Muchos de nuestros egresados se dedican a esta labor, han ganado premios, están publicando con cierta recurrencia, en fin, eso también pues, nos da mucho gusto, nos da mucho orgullo pensar en que la carrera no solamente forma gente que va a salir a espacios laborales quizá muy visibles, sino también forma creadores que contribuyen, ¿verdad?, al enriquecimiento del imaginario local, regional y, por qué no decirlo, nacional de nuestro país. En sí esas son las aristas profesionales que tiene nuestra carrera, pensando en lo que ofrece, en lo que va generando en el estudiante, y lo cual, bueno, le permite tener una red muy amplia de posibilidades. Obviamente hay que pensar en que también nos enfrentamos a escenarios que son novedosos para todos, no solamente para el caso de las carreras humanísticas o más concretamente nuestra carrera, sino para todas las carreras, ¿no? Por ejemplo, pensar en el reto que supone lo que se llama la cuarta revolución industrial, es pensar en principio en que
cualquier carrera, cualquier profesionista tendrá que irse adaptando también a circunstancias donde entran en juego factores tecnológicos, también de carácter comunicativo, como el hecho de manejar una segunda lengua, el inglés sobre todo, una lengua hermana, romance, para efectos de trabajar en escenarios que en ese momento no son del todo visibles o claros, pero donde suponemos que hay esfuerzos interdisciplinarios, donde puede haber vinculaciones laborales y creativas entre gente de lengua o de literatura con ingenieros, de ahí todo, digamos, el desarrollo que se está dando de la inteligencia artificial. Eso es una cuestión que están trabajando los ingenieros y donde de pronto reclaman ellos el factor, fíjense bien, volvemos al principio, humano, de las humanidades, que tiene que ver con la capacidad que tiene el ser humano de expresarse, de interpretar la realidad, de sentir emociones, y todo ello, pues a diferencia de las máquinas, siempre con el margen amplísimo del error. A diferencia de los robots, ¿no? De las máquinas, que son unívocas, es decir, siguen siempre un solo registro, un mandamiento, no tienen margen de error, aunque a veces hay errores. En el caso de las humanidades y de los hombres y de las mujeres, de la humanidad en su conjunto, podemos decir que quizá lo que nos distingue de las máquinas y que esto lo potencia, es decir, las humanidades, pues es el error. Y quiero hablar del error no en un sentido de equivocación, sino como de libertad, ¿no? De cometer errores que se pueden enmendar inmediatamente. O sea, por ejemplo, al momento de hablar, pues uno se equivoca, ¿verdad? Porque no es una máquina, pronuncia una mala palabra, pero es un aspecto humano. Entonces, eso lo trabaja nuestra carrera. En sí, eso es lo que yo puedo comentarles, jóvenes. En el caso, pues, de esta carrera, los vínculos son muy estrechos, particularmente con las otras dos carreras hermanas de humanidades, historia y filosofía. O sea, incluso son como vínculos que muchas veces nosotros los hemos forzado a separarse, pero en el centro de estas disciplinas hay literatura, hay filosofía, hay historia. Al grado, pues, que digamos, un buen filón de toda nuestra teoría literaria tiene que ver con reflexiones filosóficas, o en el caso, digamos, de la comprensión de la evolución histórica de la lengua o de la literatura, podríamos decir que la historia es el complemento que nos viene a explicar fenómenos de carácter lingüístico o creativo. Pero, bueno, también podemos extender esto al caso de la carrera hermana de comunicación, si uno piensa en toda la posibilidad creativa que tiene el manejo de las tecnologías, el propio fenómeno comunicativo, que es un fenómeno de carácter, digamos, lingüístico, y por no hablar, pues, del área pedagógica, que les decía, viene a ser, pues, una de las opciones más claras que tenemos laboralmente, hablando quienes egresamos de estas carreras. Eso yo les puedo comentar, pues, en términos muy generales. Obviamente, esto es una síntesis así muy apretada de todo lo que implica la carrera. Muchas veces cuando uno entra a la misma, a veces no tiene muy claro por dónde le puede uno seguir, pensando en que hay muchas cosas por revisar y por escoger y por enamorarse, lo digo en el término profesional. Pero bueno, eso lo van a ir explorando ustedes a partir del tercer semestre. Recuerden que ahorita ustedes están entrando a la etapa básica, tronco común, humanidades, y solamente llegado el momento, que es en el segundo semestre, si no me equivoco, cuando escogen ustedes la carrera que quieren de humanidades, es decir, historia, filosofía, lengua y literatura, es cuando ustedes, digamos, ya entran al programa. Y eso ocurre ya en el tercer semestre. Del tercero en adelante, que son 8 semestres para terminar digamos, de acuerdo con el mapa curricular, son 8 semestres en términos ideales para terminar la carrera. Y bueno, es cuando ustedes ya empiezan a explorar todo esto. En general, lo que puedo comentarles, somos, en el caso de la carrera en este momento, 4 profesores adscritos a la misma. En esencia somos profesores de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales, pero somos 4 profesores de tiempo completo que realizamos pues, labores de gestión académico-administrativa, y también damos tutorías y clases. Cuando llegue ese momento de ingresar ya a la carrera, pues ustedes van a ser, por ejemplo, canalizados con un tutor, que puede ser cualquiera de los 4 que estamos ahí al frente. Yo en ese momento, pues bueno, tengo la labor de la coordinación, ya tengo algunos años,
pero esto no es un puesto, digamos, eterno, ¿no? Digamos, se cambia conforme pasa el tiempo y en un momento dado, pues puede ser alguno de los otros colegas cuando usted llegue en ese momento, o puedo seguir siendo yo o alguien más. Pero lo digo porque al final somos profesores que vamos ocupando puestos según las necesidades que hay en la facultad. Todos, pues, recuerden, tienen que realizar 2 servicios sociales, el de primera etapa y segunda etapa. El de primera etapa lo tienen que realizar sobre todo en la etapa básica, y este es un tipo de servicio social de carácter comunitario, pero ya entrando a la carrera y a partir más o menos del sexto o séptimo semestre es una cuestión de créditos, dependiendo de los créditos que tengan, pues, ustedes podrán ya realizar el servicio social segunda etapa, que es un servicio social profesionalizante. ¿Eso qué quiere decir? Que donde van a prestar su servicio a lo largo de casi un año, tendrá que tener una digamos, salida profesional vinculada con su área, lo cual se complementa también con otra prestación de carácter profesional que ustedes van a tener que realizar, que son las prácticas profesionales, que es otra, digamos, es otro cúmulo de horas que tienen que tener presentes para poder tener, digamos, experiencia profesional. Entonces, servicio social segunda etapa, prácticas profesionales al final de la carrera, para ello, bueno, pues hay una oferta de opciones en el caso de una u otra, y hay responsables en la facultad que se encargan de administrar los trámites, los procesos de la misma. En general, eso es lo relativo a la cuestión integral. A decir, bueno, pues que como saben, la obtención de un segundo idioma es obligatorio. Esto no lo controla la carrera ni tampoco la facultad, es una cuestión institucional, y por ende tienen que tener presente que para liberar este requisito, llegado el momento, tienen que obtener una constancia de liberación del idioma que brinda la Facultad de Idiomas. Y para ello, bueno, pues tienen que hacer trámites en esa facultad, porque es un trámite, repito, que no cae en manos de la Facultad de Humanidades. Eso habrá que hacerlo. Quien esté interesado, también está la posibilidad de la movilidad estudiantil. También tenemos un responsable que se dedica a esto. Y bueno, pues lo habitual en la carrera es que haya constantemente, a la par, bueno, de sus procesos formativos, una amplia oferta relacionada con cuestiones de extensión cultural que organiza la propia carrera, o el cuerpo académico de la carrera, que es otro grupo que existe en torno a la licenciatura, formado por profesores de la misma, y donde, bueno, se realizan conferencias, presentaciones de libros, presentación de trabajos de estudiantes, el cineclub que comanda el maestro Soto. En fin, la carrera tiene mucha oferta también, pues digamos, sí disciplinar, pero no con carácter de créditos, pues, ¿no? Que para eso también, pues, hay las opciones del 8 igual a 1, pero vaya, lo que quiero decir, y con esto terminar, pues es que es una carrera muy, muy atractiva. Hay que tener toda la vocación para la misma, porque hay que leer mucho, hay que escribir mucho, hay que sentir mucho, hay que desinhibirse, hay que enamorarse, ¿no?, de los temas. A mí me encanta esto, y creo, pues, que quien apuesta por esta carrera no solamente tiene un crecimiento profesional, y que tiene los resultados que he mencionado, con egresados que tenemos muy bien ubicados, sino también tiene un gran crecimiento como ser humano, que finalmente, pues yo creo que por encima de cualquier otra cosa, ¿no?, es lo que la educación debe de ofrecer, el poder entendernos como seres humanos complejos, con responsabilidades cívicas, y digamos, pues, como parte de una comunidad. A mí me parece que literatura, lengua y literatura, pues bueno, nos hace muy conscientes de ello, y pues ojalá que quienes no tengan todavía mucha claridad, pues nos tomen en cuenta, ¿no? Pues eso sería todo. Me pongo a sus órdenes, probablemente todavía este semestre de forma virtual. No sabemos todavía cuándo vayamos a regresar, pero
cualquier cosa, pues estamos ahí en el correo electrónico. La información de todos los correos, no solamente el mío, sino de los responsables de área, de servicio social, etcétera, están en la página web. Acostúmbrense a revisar ahí eso, o en el muro del Facebook de la facultad, el muro oficial, que son, digamos, las salidas oficiales de toda la información. Muchas veces sean bien responsables con su propio proceso administrativo académico, jóvenes, porque miren, nosotros, quienes estamos de este lado, los profesores o los académicos que hacemos labores de gestión administrativa, pues tratamos de ayudarlos en lo posible, pero tenemos la capacidad humana, pongámoslo así, como para tener en la cabeza cada uno de los casos. Estamos hablando que al menos en la carrera de literatura, digo, no se compara con comunicación o con otras carreras, como puede ser psicopedagogía, pero somos más de 200 alumnos. Entonces, ningún tutor, ni mucho menos el coordinador, va a tener conciencia clara de cada caso, de cada situación, de los créditos que te faltan, de la materia que reprobaste, del trámite que no hiciste. Son adultos, ustedes ya son adultos, son jóvenes adultos, y ustedes son los más interesados en solventar profesionalmente su formación, ¿verdad? Entonces les toca a ustedes darle mucho seguimiento a sus procesos, no atenerse a lo que te diga el amigo, el profesor, el coordinador, el tutor, sino ustedes, porque son adultos y están estudiando una carrera que es importante para ustedes. Nosotros hacemos nuestra parte, y lo digo siempre de buena fe, pero a veces pues no podemos resolverles todo, ¿verdad? Y hay situaciones que a veces son por no poner atención y pues les afecta. Jóvenes, pues bienvenidos, un gusto, y pues no me despido, cualquier cosa estoy a sus órdenes. Hasta pronto.